Muchos colombianos todavía tenemos en la memoria a una persona que creo que tenía un discurso bastante interesante y fue un gran político, el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Don Miguel Ángel, ¿qué dijo la Fiscalía con referente al caso del señor Álvaro Gómez Hurtado? Nacho, la Fiscalía va a pelear en términos jurídicos el caso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado hace 25 años en este magnicidio que se dio cuando él salía de la Universidad Sergio Arboleda después de dictar una clase. Esto debido a que el fin de semana las extintas FARC se atribuyeron la muerte de este político y periodista, impidiendo para que este caso sea juzgado por la JEP, y esto lo van a deliberar también en la versión de la verdad, en la Comisión de la Verdad. Entonces, la Fiscalía ha dicho que ellos van a seguir con las investigaciones porque según las investigaciones de la Fiscalía no apunta a que hayan sido las extintas FARC los que asesinaron al doctor Álvaro Gómez. Además, porque en 2017 este fue un crimen declarado como crimen de lesa humanidad. Entonces ellos esperan seguir con el caso, a quien también se ha pronunciado el expresidente Ernesto Samper, quien afirmó que eso fue un plan que estaban en contra de él porque este señor Álvaro Gómez no quiso criticar su gobierno, atacar el gobierno de Samper. Entonces la Fiscalía lo que ha querido es que este caso siga con ellos y que no pase a la JEP, porque según ellos y según muchas personas, las FARC están mintiendo, no le creen en esta verdad que están diciendo, que es una cortina de humo y que además quieren únicamente es quedar bien para así seguir con el proceso del acuerdo de paz. Andrés Úsuga, bienvenido como siempre a la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy vamos a hablar desde la universidad, desde la cátedra, desde la academia. Andrés, bienvenido, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, Nacho, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar otra vez con ustedes y pues de verdad que es todo un honor para mí que me inviten a hablar de estos temas tan interesantes y tan complejos al mismo tiempo. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era Álvaro Gómez Hurtado? Fíjese usted, Nacho, qué interesante. Álvaro Gómez Hurtado era el hijo de un expresidente de la República que se llamaba Laureano Gómez. Y era un personaje absolutamente formado y que había intentado durante 3 ocasiones ser presidente de la República por el partido que él representaba, que era el Partido Conservador, y no había podido lograr ese objetivo, y cuando fallece, que es el 2 de noviembre del año 95, ya él no tenía ningún tipo de aspiración política porque su edad era muy avanzada, pero adicionalmente porque él mismo lo decía, como culmen, había sido uno de los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea, de quien hizo la Constitución Política del 91, que es la que nos rige actualmente. A él lo acompañaban ahí, mira, ahí estamos viendo las imágenes, Horacio Serpa y Antonio Navarro Wolf. Es uno de los grandes políticos colombianos y que el país se duele, así como con Luis Carlos Galán también, con una diferencia muy grande. A Luis Carlos Galán lo matan al portas de ser presidente. En cambio, Álvaro Gómez Hurtado, cuando lo asesinan, ya no tenía ni las ganas, ni la energía, ni el deseo de ser presidente alguno. Y es por eso que se vuelve interesante esa situación que se presenta desde el viernes, sábado, que están diciendo el partido FARC en este momento. Nacho, y hay una particularidad frente al caso de Álvaro Gómez Hurtado. Dicen que en su momento no lo eligieron porque les daba miedo un eventual gobierno de Álvaro Gómez Hurtado. Y una vez lo asesinan, el país casi que unánimemente se lamenta de nunca haber elegido a un tipo como Álvaro Gómez Hurtado en la presidencia del país. O sea, es una ironía. Y era muy diferente a su padre. A su padre, que fue Laureano Gómez, que es a quien se le atribuye en mucha parte la gran violencia política que se desató en el país después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Entonces, creo que es muy importante leer y entender la filosofía de Álvaro Gómez Hurtado, no solamente un gran político, sino también fue un gran periodista, escribió unas columnas de opinión muy interesantes. De hecho, si Nacho me lo permite, yo invito
a que busquen, está hace pocos años, inclusive en la web, en YouTube, una entrevista completa que le hace un periodista a Álvaro Gómez Hurtado antes de morir, y donde los planteamientos que hace son absolutamente impresionantes. O sea, lo que uno dice es, qué señor tan visionario y tan ponderado y moderado, qué falta le hubiera hecho un señor de estos al país. Andrés, ¿se sabe el por qué fue asesinado? Pues sabemos, y está en entredicho el quién, y con todo este revuelo que surge pues con esta noticia, no queda todavía claro, todavía hay que determinar pues quién lo hizo, pero ¿se sabe el por qué? Fíjate, Duber, que la pregunta que tú me haces creo que es la pregunta del millón, porque ahí es que va a estar de verdad el asunto que se va a investigar. No, ya ni siquiera quién lo haya matado, que terminará saliendo de ahí. Pero lo importante es, si fuera cierto lo que dice el partido FARC antes de presentarse a la JEP, si fuera cierto eso, la pregunta sería, ¿y qué daño les hacía en ese momento, en 95, qué daño les hacía Álvaro Gómez Hurtado a las FARC, a la guerrilla de las FARC? Esto es, ¿qué ganaba la guerrilla de las FARC asesinando a Álvaro Gómez Hurtado en ese momento? Ni siquiera eran contrarios ideológicos, o sea, él no estaba por medio de sus columnas en El Siglo atacando a las FARC, él no estaba diciendo absolutamente nada sobre las guerrillas, él no estaba en ese momento afectando la imagen de esa guerrilla en armas. Entonces, por eso es que la pregunta es interesante. ¿Y por qué lo mataría a las FARC? Andrés, porque ahora pues, la Fiscalía sale a decir que todo apuntaría a que Samper estaría detrás de este crimen, y tendría algo que ver eso justamente con que salgan ahora estos exmiembros de la guerrilla de las FARC a decir que fueron ellos? De cierto modo, como a limpiar el nombre del expresidente. ¿Qué hay ahí? Yo no me atrevería a hacer alguna aseveración con nombres propios, pero sí es muy extraño que uno de los crímenes, de hecho un magnicidio, que es, o sea, un crimen de un nivel altísimo, que nunca se le había, lo voy a hablar en términos muy coloquiales, que nunca se le había facturado a las FARC, que nunca se le había endilgado ni siquiera a modo de sospecha a las FARC, en este momento ellos salgan a autoatribuírselo. Y que en crímenes donde están todas las pruebas en contra de las FARC, como en el reclutamiento forzado, como en las violaciones, por ejemplo, a estas niñas de la Corporación Rosa Blanca, que por ejemplo las pruebas de las platas que tienen en el exterior en las cuentas de banco, que por ejemplo las pruebas que tienen sobre las tierras y los ganados que le quitaron a los campesinos colombianos. Esto es, que tantos crímenes que están llenos de pruebas documentales, de pruebas testimoniales, de pruebas de todo tipo, ellos hoy sigan negándolo. Mire que la semana pasada, cuando estaban hablando, o hace 2 semanas, estaban hablando del tema de las niñas violadas y de los abortos forzados al interior de la guerrilla, sale Timochenko a decir, yo no sé si eso existió, no sé si eso pasó, y están todas las pruebas, porque las presentó la propia Corporación Rosa Blanca. Pero sale a decir, yo no sé si eso pasó, pero si pasó, yo no me di cuenta que haya pasado, o sea, no, ni siquiera lo percibí. Entonces, y eso en los delitos con pruebas. En cambio, en este delito, donde no hay ninguna prueba en contra de ellos, ningún testimonio en contra de ellos, ningún documento en contra de ellos, ellos salgan a autoatribuírselo, adicionalmente a los otros crímenes que aparecen en el mismo documento. Entonces, sí es muy extraño, y yo te voy a hablar, yo creo que siempre les he hablado aquí como profesor de Derecho Constitucional. Hoy les hablo más como profesor de Justicia Transicional que soy de un tiempo para acá, que es un tema que la verdad el país debería estudiar más. Y va uno y mira esos procesos que se hicieron en Ruanda o en Sudáfrica o en Yugoslavia, y se da uno cuenta que ahí pasa de todo, como esta situación. O sea, se da uno cuenta que pueden empezar a intentar limpiar el nombre de algún tipo de facción política o de grupo o de personas, pero lo verdadero es qué pruebas tienen ustedes para decir que fueron ustedes, lo primero, y lo segundo, ¿a quién le van a echar la culpa al interior de la organización? Porque no creo que vayan a decir que fue Carlos Antonio Lozada, que hoy es senador,
o que vayan a decir que fue Arturo Alape, que hoy es senador, o los congresistas que estén, o Bencos Biojó, o cualquiera de ellos. Me imagino que lo que van a decir es, sí fue la organización a la que nosotros pertenecíamos, pero los que ordenaron el asesinato, todos están muertos, o son los que son las disidencias que están en Venezuela con el tema de la nueva Marquetalia. Entonces, por eso yo creería que hay que esperar un poco para ver qué es verdaderamente lo que van a decir. Y adicionalmente, pues hay que hablarlo con toda sinceridad y con toda tristeza también. La parcialidad del Tribunal de la JEP en favor de un grupo armado como ellos, que ellos mismos dijeron que ellos habían armado una justicia para ellos mismos. Entonces habrá que ver la objetividad con la que se va a tratar la información. Pero Andrés, finalmente, pero José, yo le digo algo con respecto a esto. Finalmente, si le echan la culpa a uno de los que está de senador, o si finalmente cualquiera de los exmiembros se atribuye ese homicidio, nada va a pasar. Porque estamos viendo que no tienen culpa, no tienen penas de nada. Mientras que si es un personaje de la vida pública o un político que no está vinculado directamente con ningún grupo y que no está dentro de ningún proceso de paz, pues la condena sí sería mucho más alta. Entonces, sería que están aprovechando este proceso de paz para que se indilguen ellos un delito que no cometieron y salvar a alguien por otro lado. Porque es que acá hay mucha gente de teflón, no se les pega nada. Y te complemento. Es que uno lo que escucha de verdad es que puede ser un negocio con algún tipo de sector político. Y en el negocio es, como nosotros tenemos garantizado que no nos va a pasar nada, entonces nos autoatribuimos un crimen de este nivel para que por fin se calmen las aguas y se limpie el nombre de una cantidad de gente que siempre estaba en entredicho con eso. Eso es una hipótesis. Pero lo que uno diría es, yo estoy casi seguro, o sea, no podría casi que apostar que ninguno de los que se autoatribuye el crimen es uno de los que está hoy como congresista. Creería yo que va a ser cualquiera de los que ya está muerto, ejemplo Tiro Fijo, ejemplo, no sé, hasta Jacobo Arenas, o a los que dieron de baja, al Mono Jojoy, o a Raúl Reyes, o a cualquiera de los que no esté activo todavía, o los que están en disidencia porque efectivamente ellos sienten que los que están creando la nueva Marquetalia, como alias El Paisa, como alias Iván Márquez, o como alias Jesús Santrich, que están en la clandestinidad, pero todos sabemos que están en Venezuela, están afectando los beneficios que ellos puedan tener al interior del proceso de paz que lleva 4 años. ¿Este anuncio no le hace en esencia un daño grande a la Justicia Especial para la Paz? O sea, ellos con este anuncio lo que están es ratificando lo que muchos consideran que la JEP es ilegítimo. Es que, fíjate, José, que hay una cosa que la gente tiene que entender también, y de pronto el país no lo ha leído muy bien. La JEP hace parte de un sistema. El sistema es algo más grande que la JEP. La JEP es una partecita del sistema. Pero el sistema dice sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces, lo que uno siente o puede uno ver ahí es que ellos le hacen creer al país que van a cumplir al menos con el primer elemento, que es la verdad. Pero si en la verdad van a decir una mentira de un tamaño, de un nivel tan grande como el que estamos viendo, entonces yo no sé qué podemos esperar de las verdades que van a salir de la JEP. Y si la JEP no se pone seria a pedirle también a esa guerrilla de las FARC o a ese partido hoy de las FARC que por favor cuenten una realidad y no intenten volver la JEP o el tribunal de la JEP una lavandería de crímenes grandes que ya hayan prescrito para una cantidad de gente, entonces creo que efectivamente, como tú lo dices, va a perder más legitimidad aún de la que nunca ha podido ganar desde que inició, porque es que la JEP lleva 2 años y no ha proferido una sola sentencia condenatoria y no ha hecho sino cometer embarradas, por decirlo así, de forma muy coloquial. Dejó volar a Santrich, no ha permitido que se lleven en vivo y en directo los procesos en contra de los miembros de la guerrilla, pero los que son en contra de los militares están llenos de cámaras. O sea, es un tribunal que se ve hoy bastante parcializado y que si van a permitir que les digan una mentira de un tamaño mayor como el que se está evidenciando, creo que va a perder muchísima más legitimidad, como lo decías tú, José. ¿Por qué no llega, y volviendo al caso de Álvaro Gómez Hurtado, por qué nunca ganó? Fue un tipo que tenía un discurso agradable,
Era un tipo, sí, era Muy inteligente, muy, Nacho. Para muy mí el político inteligente. más inteligente en Colombia. Sí, de la uno historia. muy. ¿Por qué nunca llegó al poder? Yo creo que son las coyunturas, Nacho. Uno, por un lado. Y por el otro lado, creo que su padre, o la imagen de su padre, que lo pintaron como el gran monstruo conservador que inició toda la violencia política, le pesó demasiado. Pero las coyunturas a las que me refiero son, el primero intentó ser presidente en los 70s, si no estoy mal, en el año 74, y en ese momento se estaba saliendo apenas del Frente Nacional, y se salía con una cantidad de situaciones muy malucas, como fue la elección de 1970. Entonces, esa elección de 1970, que le endilgan al Partido Conservador, que se la robó al exgeneral Gustavo Rojas Pinilla, afecta mucho al Partido Conservador, y él fue el candidato del Partido Conservador a las elecciones de 1974, que estaba entregando el poder del señor Pastrana, Misael Pastrana Borrell. Y después lo intenta otras 2 veces, ya en el año 82, si no estoy mal, y en el año 86 o 90. Él lo intentó 3 veces, lo hace muy bien, pero pues el Partido Liberal tenía grandes candidatos, y no solo eso, sino que la situación del país, con todo lo que estaba sucediendo, el nacimiento del narcotráfico y lo que le sucede también al presidente Belisario Betancur, también conservador, no solamente con el tema del Palacio de Justicia, sino con el tema de Armero, creo que son coyunturales para no dejar elegir en últimas al doctor Álvaro Gómez Hurtado, que creemos que hubiera hecho un muy buen gobierno, porque tenía, en serio, le cabía el país en la cabeza. De hecho, los invito a que, si lo pueden conseguir, lean un libro sobre la cultura, que lo escribe él. Es un libro muy interesante, escribe la cultura a nivel mundial y de cómo se forma toda la cultura de un país y de la democracia. Entonces, los invitaría para eso. Se los paso por interno Listo. el nombre específico, para que lean qué tipo tan integral y tan interesante se perdió Colombia como presidente. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo desde Bogotá a ustedes y a toda la mesa. Dios los bendiga. Gracias, lo mismo. Una pausa, volvemos con ustedes.